Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. Uno de los temas que más me apasionan es la ciencia y su relación con la fe. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en un formato quizá un poquito diferente. Vamos a estar viendo uno de mis libros favoritos respecto al tema del creacionismo y vamos a ver qué nos dice el autor respecto a eso. Vamos a hablar quizá de un tema un poquito controversial, más precisamente la edad de la Tierra o la interpretación de los días de la creación en Génesis. Así que espero que podamos tener esta conversación de manera abierta, respetuosa, sabiendo que como cristianos lo que nos debe caracterizar es el amor. Así que a pesar de que este sea un tema un poquito controversial y que seguramente tengamos opiniones fuertes al respecto, podemos platicar tranquilamente. Todos los cristianos obviamente creemos que Dios es el creador, que Él hizo los cielos, la tierra, todo lo que hay en ella, que Él es el Señor de la creación. Sin embargo, no todos los cristianos estamos de acuerdo sobre exactamente cómo fue que Dios creó el mundo. Y eso está bien. La verdad es que este es un tema controversial por bastantes siglos, no es algo reciente como algunos piensan, y está bien tener opiniones al respecto, pero también está bien escuchar lo que otros han pensado y quizá cambiar de opinión si es necesario. Y bueno, para hablar de este tema nos vamos a ayudar de este libro que se llama El principio según Génesis y la ciencia, 7 días que dividieron el mundo, de John Lennox, que es un autor excelente. La verdad es que vamos a simplemente ver algunas de las frases más importantes de este libro que ya subrayé, pero si ustedes quieren profundizar más en este tema, les recomiendo que compren este libro y se sumerjan en el mundo de la interpretación de los primeros días de la creación. Voy a leer la parte de atrás. Dice: ¿qué quiso decir el escritor de Génesis con el primer día? ¿Son los 7 días una semana literal o una serie de 7 periodos de tiempo? Si creo que la Tierra tiene 4.500 millones de años, estoy negando la autoridad de la escritura. Con ejemplos tomados de la historia, una breve pero completa exploración de las principales interpretaciones y una mirada a la significación particular de la creación de los seres humanos, Lennox sugiere que los cristianos pueden prestar atención al conocimiento científico moderno mientras permanecen fieles a la narración bíblica. John Lennox, la verdad, es un autor que admiro mucho, es filósofo, es matemático, es brillante, así que si te interesan estos asuntos de fe y ciencia, deberías leer sus libros y podrías empezar por este, es un buen lugar para empezar. Muy bien, este libro se compone de 5 capítulos y varios apéndices, creo que también son 5 apéndices y la mitad del libro es apéndices y la otra mitad son capítulos, pero está muy interesante. Y el primero nos dice que es una lección de la historia. Me encanta porque John Lennox no empieza directamente con esta controversia de precisamente los días de la creación, sino que nos hace dar un paso atrás y recordar que esto de los conflictos aparentes entre la ciencia y la fe no es nada nuevo, es algo que hemos estado lidiando pues desde que el advenimiento de la ciencia, del método científico. Y bueno, el descubrir cómo funciona el mundo a veces ha ocasionado que tengamos que detenernos en nuestra lectura de la Biblia y descubrir que cosas que leíamos de cierta manera, pues quizá no era la mejor manera de leerlo, porque la ciencia nos ayuda a ver que la realidad es otra, ¿verdad? Y el ejemplo que Lennox nos pone en el primer capítulo es el de Copérnico, cuando se estaba descubriendo que la Tierra no era el centro de lo que en ese momento se conocía como el universo, en nuestro caso el sistema solar, sino que el Sol estaba en el centro y que la Tierra era uno de varios planetas que giraban alrededor del Sol. Y bueno, esto era algo completamente nuevo, algo que mucha gente le parecía una completa locura e incluso que les parecía que iba en contra de las escrituras. Y una de las personas que criticó esta visión científica del mundo, el modelo heliocéntrico, fue Martín Lutero, una de las personas que los cristianos admiramos y reconocemos como el que inició la Reforma Protestante y que, bueno, hizo tantas cosas maravillosas, que Dios lo usó en gran manera, pero pues también era una persona que tenía sus opiniones y algunas veces se equivocaba, como en este caso. Y les voy a leer un párrafo que Lutero escribió precisamente burlándose un poco de esta idea del modelo de Copérnico, de que el Sol era el que estaba en el centro del sistema solar. Vaya la redundancia. Dice: se habla de un nuevo astrólogo que quiere probar que la Tierra se mueve y gira en lugar del cielo, el Sol y la Luna.
Igual que si alguien se moviese en un carruaje o barco, pudiera sostener que él está sentado inmóvil y en reposo mientras la tierra y los árboles caminaran y se movieran. Pero así son las cosas hoy en día. Cuando un hombre desea ser ingenioso, debe inventar algo especial. Y la forma en que lo hace debe ser la mejor. El necio desea poner todo el arte de la astronomía patas arriba. No obstante, como la Sagrada Escritura nos dice, así Josué ordenó al sol que se quedase inmóvil y no a la tierra. Y bueno, vemos aquí a Lutero con sus opiniones bastante firmes respecto a lo que él consideraba que era incluso buena ciencia, porque él dice que lo que Copérnico quería era poner lo que ya estaba establecido patas arriba. Y bueno, le dice necio, como que si quisiera innovar solo para destruir los cimientos de algo que ya existía. Y luego utiliza la escritura también para decir que él estaba en lo correcto. Y no se daba cuenta que él quizá no estaba leyendo la escritura como debía leerse, porque el objetivo de la escritura no era decirnos cómo se mueven los planetas, sino narrar desde la perspectiva humana cómo se vio cierto evento. Pero pues Lutero utilizó eso para decir, no, está mal Copérnico, ¿verdad? Y pues ahora obviamente sabemos que Copérnico tenía la razón. Entonces, en este primer capítulo, Lennox nos ayuda a decir, ok, como paremos tantito, esto ha pasado antes, así que no tenemos que ser tan veloces en utilizar la escritura e incluso la ciencia para decir, no, este loco, ¿qué está diciendo? Con respecto a los días de la creación o a la edad de la Tierra. En el segundo capítulo, Lennox habla un poco acerca de cómo tenemos que leer la escritura, cuál es el objetivo y cuál es la manera correcta de interpretar el texto bíblico. Y nos habla mucho sobre la importancia de diferenciar entre la autoridad de la escritura, que es lo que tiene autoridad, no nuestra interpretación de la escritura. Una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que interpretamos respecto a lo que dice la Biblia. La autoridad está en la escritura, no en nuestra interpretación, y nosotros nos podemos equivocar. Vamos a leer una de las frases de Lennox. Él dice, es la escritura la que tiene la autoridad final, no nuestro entendimiento de ella. Y eso me parece tan importante cuando estamos dialogando respecto a cómo creemos que es algo, especialmente algo que tiene que ver con el mundo natural, de lo que la ciencia nos puede informar bastante. La Biblia no está ahí principalmente para decirnos cómo funciona el mundo físico, de leyes y así, no es un libro de ciencias, es un libro que nos habla todo lo que necesitamos conocer para salvación. Y también fue escrito en una era precientífica, desde la perspectiva de seres humanos que tenían entendimiento limitado respecto a cosas que quizá a nosotros ahora nos parecen muy obvias. Entonces necesitamos considerar todo esto a la hora de leer la palabra y entender que el objetivo de Dios no era, por ejemplo, el asunto de Josué, no era decirnos cómo se mueve el sistema solar, sino simplemente narrar algo que estaba sucediendo y demostrar el poder de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos recordar que lo que tiene la autoridad es la escritura, no nuestra interpretación de ella. Otra frase que me gusta mucho sobre esto dice, una de las cosas más notables de Génesis es que es accesible y tiene un mensaje para todos, científicamente ilustrados o no. A veces se nos olvida que las personas para las cuales escribió Génesis originalmente no tenían idea de muchas cosas científicas que nosotros, o sea, el método científico ni siquiera existía. Entonces no tenemos que necesitar ojos científicos para entender Génesis. Génesis tiene un mensaje específico que podía entenderse incluso en una era precientífica. Entonces el objetivo no es tanto que si cuántos años tiene la Tierra o que si cómo Dios exactamente creó las cosas, sino, y más adelante Lennox lo dice, transmitir un mensaje muy particular de un Dios creador que creó con cuidado, de manera especial, a los seres humanos en un mundo bueno. Y bueno, otra frase de este capítulo sobre la interpretación bíblica: debemos ser lo suficientemente humildes para distinguir entre lo que la Biblia afirma y nuestras interpretaciones de ella. Repitiendo, yo creo que esta idea es bastante importante y por eso Lennox la dice una y otra vez, que a veces estamos firmes en una idea porque quizá la hemos escuchado o lo hemos entendido de cierta manera, pero se nos nubla la vista y se nos olvida que quizá a lo que nos estamos aferrando no es a lo que dice la Biblia, la idea central, el mensaje que la Escritura está transmitiendo ahí, sino nuestra interpretación de eso, las implicaciones que nosotros quizá extraemos de eso con nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas, que eso no es autoritario, sino la Escritura como tal. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos para ver, ok, esto que creo con tanta pasión es realmente el mensaje central que la Biblia está transmitiendo o mi interpretación de
de este pasaje. Y bueno, en el capítulo 3 ya John Lennox nos ayuda a entender de nuevo que esto precisamente de la interpretación de los días de la creación y por tanto la edad de la Tierra no es una controversia nueva. Y esto es algo que he escuchado decir a bastantes personas que nomás llegó Darwin y bueno, pues todos empezaron a creer que la Tierra tiene miles de millones de años, pero antes todo el mundo creía que la Tierra era joven. No es cierto. Los días de la creación han sido motivo de controversia desde San Agustín, hace muchos siglos. Entonces, muchos cristianos a lo largo de la historia han interpretado el texto de Génesis de manera distinta y en este capítulo John Lennox nos presenta algunas de las maneras pues quizá más populares en las que se ha interpretado este texto. Me gusta porque él no dice esto es lo que yo creo, sino que él presenta diferentes interpretaciones. Y bueno, ya le deja al lector la idea de evaluarlas, meditarlas, compararlas con el texto bíblico y ver cuál es lo que considera más razonable. Y bueno, hay muchos detalles que sería muy largo compartir, pero hay un párrafo aquí que me gusta. Dice, la situación está comenzando pues a parecer similar a la controversia de la tierra fija. Ahí vimos que aunque se podría entender que la escritura enseña que la tierra no se mueve, esta no es la única interpretación lógicamente posible. Aquí vemos que aunque sería posible suponer que la escritura enseña que la Tierra es joven, no se debe interpretar de esta forma, o sea, no es obligación interpretarlo de esa forma. Y así va a pasar a veces, que hay una manera de leer el texto que quizá a primera vista nos lleva a cierta interpretación, como Josué, ¿verdad? Que ok, el sol se detuvo, ahí lo dice muy claramente. Y después la investigación científica nos obliga a repensar las cosas y es como que, ok, estamos viendo evidencia de que las cosas no son tan así como nosotros pensábamos, podemos volver al texto y ver que no es necesario, a pesar de que quizás es la manera que más sencilla de leerlo, no es la única forma lógicamente aceptable de leer ese texto. Y bueno, lo mismo con los días de la creación o la edad de la Tierra, que quizá en una primera lectura rápida, bueno, podemos decir, aquí es muy obvio que dice que son días literales y que la Tierra por lo tanto tiene que tener muy poca edad. Y cuando vemos evidencia en el mundo natural de otra cosa, nos obliga a decir, ok, a ver, detengámonos y regresemos. ¿Es la única manera en que se puede leer eso? ¿O hay maneras igualmente válidas? Porque tampoco se trata de agarrar el texto y hacerlo decir lo que nosotros queramos, por supuesto que no, de respetar las reglas de interpretación bíblica y decir, ok, sí, a primera vista quizá dice algo que parece muy obvio, pero evidencia adicional nos lleva a pensar que quizá también puede significar otra cosa. Otra frase buena dice que varios padres de la iglesia primitiva tuvieran dificultades con la interpretación del texto debería proporcionarnos algún consuelo y además mostrarnos que no todas las dificultades son generadas por la ciencia moderna, sino que surgen del serio intento de comprender el texto mismo. Esto es bien importante porque a pesar de que es bueno utilizar evidencia en este caso la ciencia, para asegurarnos de que nuestra interpretación es adecuada, no es como que estamos diciendo que no, porque la ciencia dice esto, entonces tenemos que cambiar nuestra interpretación del texto. No se trata de eso, porque obviamente sabemos que la autoridad está en la palabra de Dios. La ciencia nos puede ayudar como a darnos cuenta de si vamos por el camino correcto o no, pero la autoridad final es la palabra. Y lo que nos dice Lennox aquí es que la ciencia no es la única que nos está dando así como señales de que, oye, esto es otra manera de interpretarlo, puede existir, sino que como esto es controversial desde la iglesia primitiva y ellos no tenían ciencia en ese entonces, podemos ver que la misma interpretación del texto, la misma estructura, los elementos que encontramos en el pasaje también nos llevan a decir, oye, quizá esto no son días literales, no es solo la ciencia la que nos dice, hey, la interpretación puede ser diferente. Eso es también bien importante. Después el capítulo 4 habla sobre la creación especial, sobre los seres humanos, y creo que aquí la preocupación de muchos es como pensar que si la Tierra es vieja, entonces hay que abrazar quizá muchas presuposiciones que parecen científicas pero no lo son, de la ciencia secular. Por ejemplo, que los humanos tienen orígenes puramente materialistas, que evolución naturalista y todo eso. Y Lennox nos dice, a ver, no. Que tú puedas interpretar los días de la creación como días que no son de 24 horas y que permitas que haya mucho tiempo entre el inicio del universo y la vida actual, no significa necesariamente que estás abrazando una concepción naturalista del mundo y que estás negando la creación especial de los seres humanos. O sea, una cosa no es automáticamente la otra. Y bueno, eso habla en este capítulo. Y me gusta cómo termina. Ningún cristiano tiene nada que temer a la verdadera ciencia. Hay una frase que es muy popular, la repito una y otra vez.
toda verdad es verdad de Dios. La ciencia es un método a través del cual nosotros podemos extraer verdad de cómo es el mundo que nos rodea. Y esa verdad le pertenece al Señor. R.C. Sproul, por ejemplo, él lo ha dicho muchas veces. Somos intérpretes falibles de revelación infalible. Tanto la revelación de la palabra de Dios como la revelación de la creación de Dios, la revelación natural como se le conoce, son infalibles y nos expresan verdad. Ahora nosotros, a la hora de interpretar estas revelaciones, nos equivocamos porque somos falibles. Entonces R.C. Sproul dice, si hay conflicto entre estas dos revelaciones, no es por las revelaciones, sino por los intérpretes de las revelaciones. Alguien se está equivocando, puede ser el teólogo, puede ser el científico, hay veces que ha sido el teólogo, hay veces que ha sido el científico, y tenemos que seguir dialogando y buscando la verdad, evaluando nuestras ideas preconcebidas, retándonos unos a otros para encontrar qué es lo que realmente es. Y bueno, de este lado de la eternidad nunca lo vamos a hacer perfectamente, pero lo podemos hacer un poquito mejor. Y bueno, por eso dice Lennox que el cristiano no tiene que temer a la verdadera ciencia. Y eso es bien importante, verdadera ciencia. Porque hay muchas veces que los científicos dicen cosas que no son ciencia. Y tenemos que estar súper atentos a eso. Cuando Richard Dawkins dice que no existe Dios y que todo parece diseñado, pero no está siendo diseñado, eso no es una declaración científica, es una declaración metafísica de cosas que la ciencia no nos puede iluminar. Entonces necesitamos identificar cuál es la verdadera ciencia y cómo se está interpretando los datos que nos ofrece la verdadera ciencia, para entonces poder llegar a una conclusión respecto a esos hallazgos. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo y tampoco decirles todo lo que van a encontrar en este libro para que ustedes lo vayan y descubran por ustedes mismos, en el último capítulo tenemos el mensaje central de Génesis. Nos está hablando Lennox ya no de la controversia, de que sí, que hay maneras diferentes de interpretar los días de la creación y todo eso, no. Pero ahora, ¿qué es el mensaje principal que nos quiere dar el libro de Génesis? Y bueno, Lennox dedica su último capítulo en esas verdades que estamos súper seguros que Génesis está queriendo transmitir y no tiene nada que ver con la ciencia, con la edad de la Tierra, con el proceso preciso de desarrollo de las especies, sino acerca de Dios y los seres humanos. Lennox nos habla sobre cosas como Dios existe, Dios es personal, Dios es diferente de su creación, Dios es una comunión, Dios tiene una meta, un propósito en la creación, las ideas teológicas centrales que el texto de Génesis nos quiere transmitir y que son el mensaje que no tenemos que perder de vista en medio de todas estas controversias, porque a veces pasamos más tiempo especulando sobre lo que la Biblia no era su objetivo dejarnos claro sobre los procesos exactos de creación, y no hablamos tanto del mensaje central que Dios sí quiso transmitir a través del texto de Génesis. Hasta aquí lo voy a dejar. Este libro tiene mucha riqueza que compartir, así que si te interesa este tema te recomiendo que lo adquieras y lo leas y me dejes tus comentarios respecto a lo que has pensado respecto a esto. Sé que estos son temas complejos, quizá algunos de nosotros por un lado estamos muy firmes en nuestras convicciones y no estamos dispuestos a escuchar absolutamente nada, y por el otro tenemos miedo y nos sentimos completamente ignorantes y mejor evitamos todo esto. Ninguna de estas dos posturas es adecuada. Necesitamos estar firmes en la verdad, el mensaje central que la Biblia nos quiere transmitir, por supuesto, pero también ser humildes, sabiendo que hay muchas cosas que de este lado de la eternidad no vamos a alcanzar a entender completamente y podemos dialogar entre nosotros, recordando que toda verdad es verdad de Dios. Así que sigamos explorando, sigamos aprendiendo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.